Gracias, señora presidenta. Señorías, señor ministro, nuestro grupo, independientemente de la enmienda de devolución, ha presentado 21 enmiendas a los presupuestos de su departamento por importe de 36.519.000 euros, de los que la mayor parte, 33.854.000, lo son para el programa 143A de cooperación al desarrollo. Pero antes de entrar en ello, me gustaría hacer algunas apreciaciones sobre la globalidad de los presupuestos de su departamento. Decir que estos presupuestos son más de lo mismo sería una afirmación excesivamente generosa e imperdonable por mi parte, porque lo que en verdad son es menos de lo mismo. Menos que en 2013, menos que en 2012 y, desde luego, muchísimo menos que en 2011. Desde el Grupo Socialista somos conscientes de la situación de crisis económica en la que se desenvuelven las cuentas públicas, pero esto, con ser cierto, no puede en forma alguna justificar que por tercer año consecutivo su ministerio y sus políticas se conviertan en la cenicienta de los presupuestos generales del Estado. Y en este caso concreto partimos de dos fuertes reducciones presupuestarias, la de 2012 y la de 2013. Que han situado ya a la política exterior española bajo mínimo en unos momentos en los que la acción exterior, la cooperación internacional al desarrollo, la promoción cultural española, la potenciación de la marca España y nuestro objetivo, y digo nuestro porque lo compartimos plenamente, de conseguir ser miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, se estarían viendo necesitados de una mayor proyección presupuestaria para el buen cumplimiento de sus fines. Nos negamos rotundamente a que el eslogan de nuestra acción exterior sea, y a usted le gustan mucho las citas históricas, aquellas famosas frases de Churchill sobre la heroica actuación de la RAF. Nunca en el ámbito del conflicto humano tantos debieron tanto a tan pocos. Y es que la realidad a la que nos enfrentamos es realmente dura, con una reducción presupuestaria del Ministerio de Exteriores y Cooperación de casi 100 millones de euros, es decir, un 7,18. La política exterior en su conjunto, encuadrada dentro del área de servicios públicos básicos, pasa del 0,37 del gasto total presupuestario al 0,33 de ese mismo gasto total presupuestario, lo que significa una reducción de este servicio público básico del 6,69. Y se explica en la propia propuesta presupuestaria que dicha minoración de recursos se debe principalmente a la disminución del programa de cooperación al desarrollo, es decir, el 143A, con un crédito que supone ya una tasa de variación negativa del 5,04. Un dato muy revelador, al igual que la reducción en la acción exterior del Estado del 12,33 con respecto al año 2013. Ambos datos vienen a confirmar que la política exterior española viaja en el furgón del cola del proyecto presupuestario del Gobierno. Y esto no nos gusta. Pero el problema no es que no nos guste al principal partido de la oposición. El problema es que no le gusta a la sociedad española. Y así se refleja en la última encuesta, señor ministro, del CIS, y aquí está el histórico, donde hemos ido pasando de un 27% de ciudadanos españoles y españolas que en el 2011 pensaban que los recursos para la cooperación eran pocos, a que en el 2012 sea ya un 34% quien lo cree, y que en este año 2013 ha subido hasta el 41,5% el porcentaje de españoles y españolas que creen que los recursos de cooperación son muy pocos. Esa es la realidad objetiva, señor ministro. Esa es la manifestada por la opinión pública española y que difícilmente puede contestarse con la realidad presupuestaria que usted nos ha presentado, y mucho menos con esa especie de mantra que desde todos los niveles del Ministerio se proclama a los cuatro vientos de hacer más con menos, como si del milagro bíblico de la multiplicación de los peces y los panes se tratara, porque solamente con más se puede hacer más, y con menos lo único que se hace es menos y con tendencia a no hacer nada. Si, como recogía el Twitter oficial del Ministerio en el día de ayer, reproduciendo palabras textuales del señor ministro, la política de cooperación es el ADN de los países civilizados,
está ocurriendo una de dos: o estamos perdiendo nuestro ADN o estamos dejando de ser un país civilizado si atendemos a la consignación presupuestaria para la cooperación. Y continuando con la misma fuente, el Twitter oficial del Ministerio, resulta cuanto menos contradictorio leer en palabras del señor García Margallo que la cooperación es uno de los principales componentes de la marca España, sobre todo si tenemos en cuenta que en estos presupuestos la ayuda oficial al desarrollo, la que en la misma red social el señor ministro dice ayer que es una inversión de futuro, cae en estos presupuestos, ya se ha dicho aquí, hasta el 0,17, pasando del 0,28 del último gobierno socialista. Cosas de la herencia recibida, que diría un clásico. A tenor de estos presupuestos, se puede afirmar que la política de cooperación ya no es para ustedes una política pública. Su objetivo, a lo largo de estos 3 presupuestos de gobierno del Partido Popular, ha sido desmantelar la arquitectura del sistema español de cooperación. La Agencia Española de Cooperación tuvo ayer un triste cumpleaños en su 25 aniversario. Ya solo gestiona el 12% de esa ayuda al desarrollo. Se le ha reducido desde el año 2011 el 74% de su presupuesto. Ustedes han renunciado a cumplir con nuestros compromisos internacionales, han renunciado a nuestra seña de identidad, que ha sido siempre la solidaridad y el progreso global. Y en cuanto a la ayuda humanitaria, de las 2 grandes partidas, la de ONG ha caído en estos 3 años un 97%, de 17 millones de euros a 500.000, y la bilateral, en el mismo periodo, un 77%. Como comprenderán, con estas cifras, para mí realmente terribles, no podemos por menos que presentar estas 10 enmiendas por importe de esos casi 34 millones de euros. Para ayuda humanitaria, hoy en día con lo de Filipinas, de triste actualidad, para la ayuda oficial al desarrollo, ayuda a ONG, a la seguridad y a la ayuda alimentaria, además de una importante aportación a la lucha contra el SIDA y la malaria, entre otros. Y junto a estas enmiendas, otras 6 del programa 142A, con un importe de casi 2,5 millones de euros, donde la mayor aportación, casi 2 millones, la pedimos para protección de españoles en el extranjero, un colectivo cada vez más numeroso por mor de la política de empleo de este Gobierno, con casos muy recientes como el de los 128 jóvenes víctimas del fraude en Alemania. En este apartado, decirles que no se recuperan en este ejercicio nuestras aportaciones a las casas, señas de identidad de la diplomacia pública y entidades que deben ser consideradas, en palabras del propio Ministerio, como instrumentos de creciente importancia para los objetivos y actividades de nuestra acción exterior. Otra vez estamos, señor ministro, ante el hacer más con menos. Con estos presupuestos no hay ningún atisbo de reforzamiento de la presencia internacional de España. Estamos entregando nuestra política exterior. Tiene que ir terminando. Voy terminando, señora presidenta. A la Unión Europea, a la Comunidad Iberoamericana, en sus propias palabras, nuestra política cultural, en Estados Unidos, por ejemplo, el convenio con México. Estos presupuestos plantean demasiadas incertidumbres en relación a la política de derechos humanos, a la protección y defensa de los intereses españoles en el exterior, al reforzamiento de las instituciones globales, al papel y la presencia activa de España en África, Oriente Medio y Asia. En resumen, no podemos estar más que inquietos, ya que se ponen en cuestión los objetivos que debe tener la política exterior como política de Estado, adaptada al siglo XXI y a sus retos globalizadores, y que se dota con presupuestos más propios del siglo pasado. Muchas gracias, señora presidenta.